títulos. Entonces empezó a haber problemas en ese problema. Y entonces, en el caso de todos los medios de comunicación, empezamos a hablarles a los medios de comunicación, inclusive hubo diputados, abogados, vinieron varias personalidades en un presidio, y entonces hicimos la petición al presidente de Chile que nosotros los sordos teníamos ese derecho y que si no íbamos a apelar a un tribunal, pero que ya estuviera, que rigiera a toda América, porque no se nos estaba reconociendo nuestros derechos, porque se estaban violando nuestros derechos y nos estaban discriminando. Entonces llega el presidente, qué sorpresa, me habla el presidente, recibe una llamada del presidente y me dice, ¿sabes qué? Urge que tengamos una reunión privada. Y claro, obviamente yo fui con mi intérprete y tuvimos una reunión privada con el presidente y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a hablar el asunto tú y yo. Y dice, oye, no quiero que te vayas a un tribunal más arriba que ya rija toda América. No, vamos a arreglar el problema aquí. Y entonces le dijimos, bueno, mire, nosotros necesitamos que tenga intérpretes. En el caso de las noticias, pedimos que esté un recuadro donde esté el intérprete de lengua de señas. Además de que tengamos en todos los medios de información un intérprete, que podamos contar con un intérprete de lengua de señas. Y entonces, junto con el presidente, fuimos a las televisoras a una reunión. Pasaron 6 meses. Cuando pasaron meses, tuvimos varias reuniones en varias ocasiones con intérpretes, estuvimos dialogando con ellos, estuvimos llegando a los acuerdos. Y entonces la televisora dijo, oh, pero ¿cómo les voy a pagar a los intérpretes si salen muy caros? Entonces el periódico empezaron ahí a poner mentiras. Y entonces ya de ahí, como a los 6 meses de estar ahí en esas reuniones que fueron bastante pesadas y bastante complicadas, eran bastante necios de aquella parte, dijeron que no tenían el presupuesto. Y entonces seguimos dialogando, seguimos en ese proceso, en esas reuniones, y dijimos que por fuerza tenían que haber intérpretes en la lengua de señas y que deberían de haber varios intérpretes. Y bueno, en la Asociación de Chile, todos los sordos hicimos la petición, pero todos hicimos la misma petición hasta que se aceptó. Y entonces dije, perfecto. Ustedes no sé si conozcan, han visto en el mapa cómo está físicamente, cómo está geográficamente Chile, no sé si conozcan cómo está geográficamente. Está ahí, a la mitad más o menos está Santiago. Y entonces hacia arriba de Santiago era donde íbamos allá a las reuniones, y había 24 asociaciones, y entonces teníamos esas reuniones, y entonces les decíamos, por favor, firmen, apóyennos, necesitamos que firmen los acuerdos y que nos apoyen, con el principal objetivo precisamente de la lengua de señas. Y entonces pedíamos por ser nuestro derecho. Y acá obviamente respetábamos los intereses propios de cada quien, pero en este momento teníamos el interés de la lengua de señas. Y obviamente era complicado, estaban esas reuniones, se firmaban, a veces nos mandaban faxes, teníamos que mandar al norte, sur, mails, teníamos que firmar. Y entonces cuando ya logramos tener todo, entonces fue cuando ya nos llevamos, se firmaron y se firmó ese acuerdo. Y entonces, al ver que todos los sordos ya habían firmado,
vieron eso las televisoras. Y lo que es todo Chile ya se había firmado todos los sordos por parte de las asociaciones. Y entonces se tuvo una reunión bastante elegante, donde inclusive fueron las televisoras, se firmó, fueron las televisoras, hubo el servicio de lengua de señas y entonces se firmaron los acuerdos. Y obviamente para que pudiera entonces ya se pudiera tener el intérprete en la televisora, en la televisión, al término, obviamente, aunque terminara el presidente su mandato, iba a seguir ya como una ley específica para siempre. Entonces, tampoco no había intérpretes profesionales, no había buenos intérpretes. Y entonces empezaron a haber plazas. Y entonces poco a poco se empezó a mejorar el servicio. Y obviamente primero se tenía la intención de que hubiera la ley ya reconocimiento a la lengua de señas y que después se tuviera acceso a la información, acceso a la educación junto con la lengua de señas. Bueno, también no todos los intérpretes estaban de acuerdo. Y de hecho, bueno, los intérpretes decían que también se pusieron tanto la lengua de señas como los subtítulos. Era importante que se tuvieran ambas. Y bueno, se necesitaba que todas las asociaciones se unieran. Entonces se necesitaba que todos estuvieran unidos. Entonces, obviamente yo sola no podía con el movimiento, no podía con la lucha, necesitaba ayuda. También con la federación era un poco complicado, era difícil, sin embargo, se tenía el objetivo, precisamente, el principal objetivo eran los derechos. Entonces todos debíamos de estar unidos para alcanzar ese mismo objetivo y entonces seguir obteniendo o seguir teniendo nuevos objetivos. Cada uno podía hacer esa lucha propia. Esa es mi experiencia, les he compartido mi experiencia. Bravo. Muchas gracias.